Buenos días, el día de hoy vamos a realizar una sesión educativa de precauciones de aislamiento hospitalario a cargo de quien les habla, Ana María Serrano Arévalo, y mi compañera Ana María Sandoval Riaño. Esta sesión educativa tendrá un índice que será mencionado en el transcurso de la educación. Primeramente se realizará un pretest de los conocimientos que tienen cada uno de ustedes sobre el tema a tratar, se hará una breve introducción, se nombrarán los objetivos de la sesión, aquí vamos a realizar la aplicación de la actividad, las políticas de operación y normas y lineamientos, el desarrollo del contenido, que en ellos mencionaremos las cadenas de transmisión, las precauciones estándares, precauciones adicionales según la vía de transmisión y educación a pacientes y familiares. Un pequeño video instructivo y un post-test. Bueno, ya sabemos que las infecciones asociadas a la atención en salud, conocidas como las IAS, son uno de los mayores problemas para la seguridad del paciente que afectan directamente la calidad en la presentación de los servicios. Así también pues se generan una gran carga económica, no solo a sus familiares, sino también a las instituciones, por las largas estancias hospitalarias, las reintervenciones que se tienen que aplicar a cada uno de ellos, y también por las patologías que pueden llegar a padecer. En los pacientes a largo plazo también se presentan algunas otras patologías que pueden llegar a causar una discapacidad, incluso la mortalidad, entre otros. En los objetivos se pretende describir los componentes esenciales de las precauciones estándares y medidas de aislamiento de los pacientes, y también describir las precauciones especiales de los diferentes aislamientos hospitalarios, pero en este caso nos enfocaremos más en los aislamientos que más se presentan en el servicio de hospitalización quinto piso Torreón. El ámbito de aplicación, como le mencionaba anteriormente, inicialmente es personal administrativo, asistencial, pacientes y visitantes de la clínica Yúnica. ¿Qué se pretende con esta capacitación? Que ustedes tengan el conocimiento de lo que vamos a mencionar, y de esta manera también ustedes sirvan como puente para pasar la información a los familiares y pacientes que se encuentran en el servicio. Entre las políticas de operación existen algunas normas y lineamientos. En ellos encontramos que el paciente en aislamiento hospitalario debe tener la señalización correspondiente al tipo de aislamiento en la puerta de entrada de la habitación, como lo observamos en el servicio con algunos de estos pacientes que requieren de algunos tipos de aislamientos. Es necesario las batas de utilizarlas en los aislamientos, deben pues permanecer dentro de la habitación, en el cubículo del paciente, y es de uso individual. Cada uno de ustedes debe, al inicio del turno, si es necesario, según la precaución que serán mencionadas adelante, de tomar su bata. Esta debe ser personal y debe estar marcada y será desechada al finalizar el turno. De igual manera, si dentro del turno un funcionario utiliza la bata, como les mencionaba, de tela, y se contamina con cualquier fluido corporal, debe cambiarla de inmediato. Damos inicio al desarrollo del contenido. Entonces vamos a empezar con la cadena de transmisión. Iniciamos por el microorganismo, que se entiende que el microorganismo son todas las bacterias, los virus, hongos, parásitos, siendo los tres primeros los más frecuentes de las IAS. Seguimos con el reservorio, que este es el hábitat en el cual los microorganismos viven, crecen y se multiplican. Puede este reservorio ser animado entre paciente y personal de salud prioritariamente, o inanimado, que es en el ambiente y en el entorno del paciente en un establecimiento de salud. Luego sigue la puerta de salida. Es el sitio por el cual el microorganismo deja el reservorio, y este suele corresponder al sitio donde se localiza habitualmente la gente. El cuarto paso es el mecanismo o la vía de transmisión. Entonces, este es el lugar y la modalidad dónde y cómo, por qué el microorganismo se traslada de la puerta de la salida del reservorio hasta la puerta de la entrada del hospedero susceptible. Entonces, ¿cuáles son los principales mecanismos de transmisión?
encontramos por contacto, que puede ser directo o indirecto, por gotas, transmisión por vías aéreas y transmisión por vectores. El quinto paso es la puerta de entrada. Este es el sitio por el que el microorganismo ingresa al hospedero susceptible, quien provee en condiciones para que éste pueda sobrevivir, multiplicarse y dejar sus toxinas y otros factores para que puedan actuar y seguir aumentando. Y por último está el huésped susceptible, que este es el paciente donde finalmente pueden existir factores que pueden ser constitucionales, genéticos y los inmunitarios, que junto con otras características individuales permiten que el microorganismo lo infecte y cause una enfermedad. Puede ser al paciente, al familiar o al trabajador de salud. Bueno, entonces las precauciones estándares se plantearon como estrategia eficaz para la prevención de las IAS hace aproximadamente 30 años. Comprende una serie de medidas que requieren ser aplicadas por el equipo de salud en la atención de todo paciente, independientemente de su diagnóstico, y debes saber si posee o no alguna infección o colonización por un microorganismo. Entonces, dentro de las medidas esenciales de las precauciones estándar se incluyen la higiene de manos, el uso de guantes, uso de elementos de protección individual, la prevención de exposiciones por accidentes con instrumentos cortopunzantes, los cuidados para el manejo del ambiente y de la ropa, los desechos, soluciones y equipos, las precauciones adicionales según la vía de transmisión, la limpieza y desinfección de los equipos biomédicos. Entonces, la higiene de manos. Pues como ya les hemos comentado, las manos, el lavado de manos debe ser muy importante y se debe implementar siempre antes de tener contacto con los pacientes, antes de realizar una tarea limpia o antiséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Entonces siempre debemos aplicar los 5 momentos del lavado de manos. ¿Por qué? Porque pues las manos contienen microorganismos que corresponden a la microbiota superficial que toda persona posee. Entonces aquí existe una microbiota transitoria que se adquiere por el contacto con superficies y equipos contaminados. Aunque las manos visiblemente no se vean sucias, siempre es preferible utilizar la fricción con una preparación alcohólica para la antisepsia sistemática de las manos, o si ya vemos que es necesario o porque hemos hecho algún contacto con nuestro paciente, lavarnos las manos con agua y con jabón. Los usos de elementos de protección individual, los EPI, son elementos de vestimenta que pueden ser usados por el personal de salud de manera única o combinada para crear una barrera entre el paciente, el ambiente o un objeto. Entonces, ¿cuáles son estos elementos de protección individual? Estos incluyen los guantes, batas que pueden ser desechables o de material, delantal impermeable en caso de que se necesitara, gafas o escudo facial, el protección ocular, las mascarillas y respiradores con filtro de partículas, las N95 para protección nasal y bucal. Entonces, las batas desechables manga largas. Debe usarse siempre que exista el riesgo de salpicaduras o el contacto con sangre o líquidos corporales. A su vez, se debe utilizar durante la atención de pacientes infectados por microorganismos epidemiológicamente importantes y para reducir las oportunidades de transmisión a otros pacientes y ambiente. El uso de bata es personal durante el cuidado de los pacientes infectados, como no mencionaba nuestra compañera anteriormente. Y una vez finalizado la atención, finalizado el turno, las batas deben ser removidas y desechadas al salir de la habitación del paciente y antes de lavarse las manos. Entonces encontramos el uso de guantes no estériles y el uso de guantes estériles.
Entonces, el uso de guantes no estériles se usan para el manejo de material contaminado con sangre, fluidos corporales, secreciones o materiales contaminados por estos fluidos. Este uso de guantes no reemplaza la necesidad y la importancia de lavarse las manos, porque los guantes pueden tener defectos pequeños o se pueden romper durante su utilización y las manos se pueden contaminar durante la remoción de los guantes. Mientras que el uso de los guantes estériles, entonces aquí se utilizarán siempre al realizar técnicas o procedimientos invasivos, como lo son la cateterización vascular central, el cateterismo vesical, para curaciones de heridas, entre otras, y cuando se manipule material estéril. Entonces, en la institución, pues está prohibido el uso de accesorios como anillos, pulseras y relojes por parte del personal asistencial durante los procesos de atención. Y antes de utilizar estos dos guantes, el personal de salud debe tener las uñas cortas, lavar y secar las manos completamente antes de colocarse los guantes, lavarse y secarse las manos después de realizar los procedimientos. Si se utilizan guantes de látex, no se deben aplicar lociones o cremas en las manos inmediatamente antes de colocarse los guantes, ya que pues el aceite puede degradar el látex. Se debe verificar que no estén dañados antes de usarlos. Y pues para qué están indicados utilización de guantes, para proveer una protección de barrera y prevenir la contaminación de las manos cuando se toca sangre, fluidos corporales, entre otros. También para disminuir la posibilidad de que las manos del personal contaminadas con microorganismos del paciente se puedan transmitir a otros pacientes. En esta situación, pues los guantes deben ser cambiados entre contactos y contacto de paciente a paciente y pues posterior del lavado de manos. Bueno, es necesario también que utilicemos en algunos casos gafas. Estas deben usarse siempre que exista el riesgo de salpicaduras por sangre o líquidos corporales en los ojos o en la cara. Deben ser amplios y ajustados al rostro para cumplir eficazmente pues, con la protección que se requiere. La mascarilla facial. En ella pues encontramos la convencional y la N95. Cada una de ellas será utilizada según el protocolo, por eso de allí la necesidad de que lo conozcan. Estas mascarillas deben cubrir la nariz y la boca del personal de salud sin ser ocluidas y corresponden a las quirúrgicas desechables, como les mencionaba, y estas deben ser reemplazadas cada vez que estén visiblemente humedecidas por la posibilidad que su efecto de barrera protector pueda llegar a disminuir. También es necesario en algunos casos utilizar respirador con filtro particular N95 o FIP2 que contiene elementos que al filtrar el aire disminuyen la inhalación de partículas para proteger al operador de la aspiración de patógenos suspendidos o partículas. Esto pues menor por su porque este es uno que tiene mayor protección. En las precauciones adicionales, según la vía de transmisión, existen condiciones pues, que ya requieren medidas incorporadas y denominadas precauciones adicionales o especiales. Estas precauciones están pues, ya definidas según las vías de transmisión conocidas, por contacto, otras vías aéreas y demás precauciones protectoras. Las precauciones adicionales pues, están basadas en las vías de transmisión de los microorganismos y se aplican solamente en aquellos pacientes en los que exista una sospecha o confirmación de una terminación de una infección, teniendo pues en cuenta el periodo infectante y la vía de transmisión de cada uno de estos. En las precauciones estándar, estas se encuentran en color rojo, es una de las que más observamos en el servicio. En ellas, pues el enfoque propone una categoría de aislamiento para todos los pacientes hospitalizados con un diagnóstico confirmado o probable de infección. Lo conocemos como precauciones estándar y las medidas adicionales para el cuidado específico de algunos pacientes
con algunas patologías basadas en sus mecanismos de transmisión, y estas son precauciones basadas pues ya en la vía de transmisión. Es necesario la infografía que dejamos colgada en la puerta va a anotar estas 3 precauciones que son esenciales para aplicar, que es el lavado de manos en los 5 momentos, el uso permanente de tapabocas. En este caso no requiere N95, sin embargo en la institución pues se está aplicando solo N95, pero puede ser convencional, y el uso de elementos de protección en caso de algo que son los mencionados ya anteriormente. Precauciones por aislamiento aéreo. Este está identificado con el color amarillo. Estas precauciones son para evitar la transmisión de microorganismos por vía aérea y buscan evitar la transmisión de partículas menores o iguales a 5 micras que puedan permanecer suspendidas en el aire por periodos prolongados y que puedan ser inhaladas por los individuos susceptibles. En este caso es importante que, a diferencia del anterior que les mencioné, el uso permanente de tapabocas sí debe ser el N95 por el tamaño de las partículas, que son iguales o menores a 5 micras. De igual manera, el uso de guantes estériles en caso de algún procedimiento, uso de bata, y en este caso se limita la restricción de visitantes. Aquí vamos a poner en mención algunas de las patologías que aplican el aislamiento por precauciones aéreas. Voy a solamente mencionarlas, pero la idea es que cada uno de ustedes ingrese en el momento que requiera de este aislamiento y haga una revisión bibliográfica del documento que está en el Blackboard de la institución para tener claridad de cuál va a ser el manejo. En algunas patologías encontramos sarampión, varicela, herpes zóster, tuberculosis pulmonar activa, viruela símica. Bueno, las precauciones de aislamiento por gotas, identificada de color azul. Esta está indicada para evitar la transmisión por partículas mayores a 5 micras generadas durante la tos, estornudo o realización de procedimientos. Por ejemplo, pues algunas veces cuando se realiza la succión de secreciones o broncoscopias, cuando se esté a una distancia menor de 90 centímetros, estas partículas se pueden depositar en la conjuntiva, en la mucosa nasal o bucal. Las precauciones de aislamiento por gotas también son las que nos nombró mi compañera: el lavado de manos con los 5 momentos, uso permanente de tapabocas quirúrgico, guantes de procedimiento no estériles, bata desechable manga larga y restricción de visitas. Algunas de las patologías también que se pueden encontrar, pero pues para su mayor conocimiento y facilidad, entonces al momento de presentarse alguna inquietud se pueden dirigir al aplicativo Blackboard y aquí se encontrará todas las patologías que hacen parte de esta precaución. También encontramos las prescripciones de aislamiento por contacto, que es otro de los aislamientos más frecuentes dentro del servicio de hospitalización, y este lo identificamos con el color lila. En estas precauciones de contacto, el modo de transmisión con mayor relevancia y frecuencia de las infecciones asociadas a la atención de salud puede ser directo a persona, en este caso puede ser de trabajador de salud a paciente, o indirecto a través del contacto de objetos inanimados como guantes, ropa, entre otros. Bueno, en este aislamiento hay que tener, se utiliza y se aplica para precauciones por contacto por las siguientes patologías: infecciones o colonizaciones respiratorias o cutáneas o de heridas de microorganismos multiresistentes de acuerdo a los aislamientos institucionales. Este también, su material infectante son secreciones. El tipo de duración de aislamiento hasta terminar antibiótico terapia y debe tener cultivos negativos. Sin tener estos cultivos negativos no se puede retirar la medida de aislamiento. También puede ser por infecciones gastrointestinales, enfermedades entéricas causadas por Clostridium
difícil la escleya. Pues sabemos que el material infectante son las heces y las secreciones y el tipo de aislamiento hasta tener coprocultivos negativos. La disentería amíbica también tiene su medio de transmisiones por medio de las heces y su tiempo de duración o aislamiento es hasta el final de la enfermedad. La cólera, de igual manera, se transmite por medio de las heces y su final de la enfermedad es hasta el final de la enfermedad. Las enfermedades por virus, Coxsackie, exovirus, entovirus, este también es por heces, al igual que la diarrea etiológica infecciosa sospechosa, las encefalitis causada por enterovirus, los enterocolíticos, que estos son hasta el final de la patología, entre otras más patologías que se encuentran pues más específicamente en la plataforma Blackbox para su consulta. Las precauciones de aislamiento protector, estas son identificadas de color gris. Entonces, aquí se utilizan en pacientes inmunocomprometidos, como pueden ser pacientes con cáncer que en el momento de la hospitalización se encuentren neutropénicos, que puedan adquirir infecciones de diferente tipo, como pueden ser pacientes con diagnóstico VIH en fase SIDA o pacientes con diagnóstico de VIH en fase SIDA y alta sospecha de tuberculosis. Entonces, algunas de las precauciones estandarizadas son el lavado de manos con los 5 momentos por la OMS para el personal de salud y visitantes, el uso permanente de tapabocas de N95 para el personal de salud, el paciente y los visitantes, guantes de procedimientos no estériles solo para el personal de salud ante el riesgo de la salpicadura y el contacto con secreciones, la bata desechable manga larga solo para el personal de salud ante el riesgo de la salpicadura y contacto con secreciones. Y aquí la restricción de visitas se debe hacer si el paciente tiene acompañante permanente, solo puede ser una persona por día, o si el paciente no tiene acompañante, se permiten 2 visitas por día. En las precauciones de aislamiento por vectores, pues este es identificado de color marrón. Son los que se realizan en los países tropicales donde circulan vectores como anófeles y diferentes especies de Aedes. Se requiere colocar al paciente bajo toldillo o mosquitero hasta finalizar el tratamiento o hasta que se haya terminado el periodo de transmisibilidad de 7 días. Pues esto ahorita se está viviendo más que todo es en el servicio de pediatría. Entonces algunas de las precauciones del aislamiento por vectores pues es el lavado de manos de los 5 momentos por la OMS, mantener al paciente permanente bajo el toldillo y las restricciones. Entonces, ¿cuáles patologías podemos encontrar aquí que deben ser aisladas? La malaria, el dengue, la fiebre amarilla, la chikungunya y la zika. Las precauciones en código Esmeralda, entonces estas son identificadas de color verde con el objetivo de evitar la estigmatización durante los procesos de atención. Desde las directivas de la institución se determinó que las personas que por su cuadro clínico se clasifique como caso probable o confirmado de código se denominarán código Esmeralda. Entonces, pues las precauciones de aislamiento del código Esmeraldas es el lavado de las manos con los 5 momentos por la OMS, uso de elementos de protección individual personal asistencial, uso de elementos de protección individual en terapia respiratoria, el uso de elementos de protección individual al visitante, al paciente y la restricción de visitas. Entonces, pues como nos mencionaba Ana al inicio de la educación, nosotros debemos realizar una educación a los pacientes y al familiar en el momento de que los pacientes tengan indicación de aislamiento. Es importante que las personas tengan conocimiento y sepan cómo se deben dirigir hacia las habitaciones al momento de ingresar a visitar a sus familiares y cómo deben también salir al momento de pues, terminar la visita. Durante la visita, entonces ellos también
se les debe indicar que por favor se laven las manos constantemente, que tengan en cuenta cómo se debe realizar el lavado de manos por las infografías que se encuentran ubicadas en cada habitación. Y pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, siempre que se puedan dirigir hacia nosotros como personal de la salud para brindarles toda la comunicación y la información necesaria. Y con esto damos finalizada nuestra educación. Muchas gracias.